Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo de Semana Santa. Celebramos las fiestas de las Pascuas. Como un anuncio, la semana que entra vamos a iniciar nuestra primera reunión presencial en casa de oración. Están todos invitados. Pero hoy vamos a hablar del sacrificio de Cristo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos toda la gloria, el poder y el honor al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios nuestro y Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea el honor para ti, Señor. Sea la gloria por los siglos. Amén. Estamos en la celebración Semana Santa, Semana de Pascua, Semana Mayor, donde todo el mundo se paraliza porque se recuerda la venida de Cristo en la cruz del Calvario. Todas las profecías desde Génesis 3, versículo 15 para acá se comienzan a cumplir, todos apuntaban a estas fechas, 3 fechas que son sumamente importantes para ti, para mí, para la humanidad. Es el nacimiento, cuando Dios decide venir a la tierra como hombre, es la crucifixión y muerte de Cristo por obediencia al Padre y el poder de la resurrección. Entonces, son 3 etapas que el hombre jamás, el hombre creyente, nosotros que somos cristianos, creemos en Cristo, jamás podemos olvidarnos. Esto es parte de nuestra esencia de ser hijos de Dios, que le creemos a Él, creemos en su sacrificio. La semana anterior hablamos sobre cómo Judas entregó por 30 monedas y por qué fue Judas, que a través de un beso entregó a su Señor y Salvador. Y cómo Jesús le dice, con un beso me entregas, amigo. Lo que representaba ese beso es la traición de aquel hombre que era de su confianza. De hecho, era el administrador del ministerio de Cristo. Bueno, cuando es llevado Cristo, en ese momento es entregado y es llevado ante Anás, que Anás había sido el sumo sacerdote por 20 años. Era el lugar donde habitaba Anás, y el Evangelio de Juan nos habla de que Anás mismo interroga a Jesús y lo manda a su yerno, que era el sucesor de Anás. En ese momento era el sumo sacerdote Caifás. Caifás era un hombre, según dice la historia, muy ambicioso, aunque era el sumo sacerdote, que todo lo que hacía parecía que lo hacía para el bien de los demás, pero realmente él lo que hacía era para sus intereses. De hecho, él estaba muy preocupado porque Jesús había levantado una expectativa muy alta por los milagros, el testimonio que él tenía. La gente lo buscaba, venían de muchos lados para ser sanados, liberados, y nadie podía contra Jesús porque todo el mundo quería estar al lado de él. De hecho, Jesús hablaba con tanta autoridad y con tanta sabiduría que los sacerdotes y los fariseos, que eran los conocedores de la palabra, los saduceos, los grupos políticos, los escribas, se quedaban admirados de cómo hablaba, de qué sabiduría tenía ese hombre, que lo consideraban como hombre, Jesús de Nazaret, y cómo levantaba al pueblo, y cómo había entrado a Jerusalén, y todo el pueblo se fue y le decía, salve, oh Rey de los judíos, hijo de David, sálvanos, sálvanos del imperio romano.
Pero Caifás tenía miedo. Realmente le tenía temor a Jesús. De hecho, Caifás había declarado en una reunión que tendría que morir, que era Jesús, porque era mejor que muriera ese hombre que mucha gente, que él tendría que morir por mucha gente, sin saber que estaba profetizando la muerte de Cristo para salvación de todos nosotros. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo. Es llevado Jesús atado y dice que después en el Evangelio de Juan, como les decía, primero es Anás y luego Anás lo lleva con Caifás. Y aquí en Mateo nos dice que está con Caifás y ahí estaban los escribas y los ancianos ya esperando que llegara, ya se habían reunido. La salida de Jesús al huerto de Getsemaní probablemente haya sido a las 10 de la noche, a las 12 de la noche lo había entregado Judas y algunos historiadores dicen que probablemente sería a la 1 de la mañana. Están todos reunidos en una reunión de emergencia, ya tienen preso a Jesús, que era el que querían tener. Y dice versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, el juicio de Cristo era un juicio para muerte, ya querían matarlo, no era un juicio para saber si era culpable o no. Por eso este juicio es fuera de la ley, totalmente un juicio que era preparado para que en una noche se sentenciara a muerte. Dice la Escritura que no hallaron testigos que concordaban. Recuerden que la ley en el Antiguo Testamento decía que tenía que ser alguien para que fuera acusado. Tendrían que llevar 2 testigos y los testigos tenían que concordar exactamente lo que decían en sus hechos. Y no encontraban. De hecho, se ponían de acuerdo para que en sus declaraciones fueran exactas, uno por un lado y otro por otro lado. Y así pasaron algunas horas, no sabemos cuántas. Todo esto estaba ocurriendo en la madrugada. Y llegaron 2 testigos, en el versículo 61 dice, falsos, que dijeron, este hombre dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aunque Jesús sabía que el templo era Él y que en 3 días era el templo de Dios, en 3 días Él resucitaría. Hablaba de la resurrección, aunque ellos lo tomaron como el templo. Recordemos que ese templo era muy apreciado por los judíos, donde iban y pedían perdón por sus pecados. Cada año se hacían las celebraciones y era un orgullo para ellos tener ese templo. Pero Jesús habla de un templo no hecho de manos, el templo de Dios en el cuerpo de Cristo, Jesús. Entonces dice la misma Escritura que se levantó Caifás, que era el sumo sacerdote, el hombre más importante, y como Jesús no contestaba nada, dice que Jesús callaba, y entonces hace una declaración Caifás ante Jesús y dice que conjura por el Dios viviente, o sea, por el Padre, el único Dios, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, utilizó algo de parte de Dios, del Padre, y Jesús tuvo que hablar en ese momento. Contestar la pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Cristo?
el mismo Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús tuvo que responder con la misma pregunta que Caifás le hizo: tú lo has dicho, y ahora verás el poder de Dios. El sumo sacerdote se enojó y rasgó sus vestidos en señal de dolor, y lo acusa de blasfemia. Dice: ha blasfemado. ¿Por qué? Porque le respondió la pregunta que él quería que le respondiera, y que él sabía que era el Hijo de Dios. Y entonces, en ese momento, incita a la turba para que acusen, y lo declara, lo sentencia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron: es reo de muerte. En ese momento, los mismos judíos, los mismos sacerdotes, juzgaron, acusaron y sentenciaron a Jesús en un solo momento. Reo de muerte. Y acuérdense que el reo de muerte nos habla de que era un hombre sentenciado a la muerte inmediatamente por blasfemia. La blasfemia jamás se cometió, porque Jesús dijo una verdad. Entonces comienzan a escupirle, a pegarle, a tratarlo mal y a lastimarlo. Días antes lo habían levantado como el rey de los judíos, todo el pueblo. Y en este momento lo están lastimando. Días antes, meses antes, la gente lo tocaba y era sanado. Y en este momento lo tocaban para golpearlo. Todo cambió, pero todo era un plan de Dios. Dice la Escritura en el libro de Isaías, 700 años antes, estaba profetizado que lo lastimarían, lo golpearían, que el mismo Dios lo dejaría para que fuera el Cordero de Dios, que fuera obediente hasta la muerte. Posteriormente lo llevan, como eran judíos, lo llevan ante un juzgado, hasta un juicio de Roma, y se lo llevan a Pilatos. Muy, muy temprano. Se lo llevan, dice en el capítulo 27, para entregarlo a muerte. Entonces Pilatos dice que no, que le corresponde juzgar a los mismos judíos, que Roma no se puede meter en esto. Y los sacerdotes y los escribas acusan a Pilatos y le dicen que sus leyes no les permiten matar. Recordemos que uno de los mandamientos es no matarás. Entonces se lo entregan para que Roma lo mate, para que ellos no cometan el pecado y queden limpios, sino para que Roma, a través de sus leyes, se juzgue y lo mate. Y ahí empieza un juicio, el juicio civil, un juicio de Roma, que no quería Roma entrar en esto. De hecho, Pilatos quiere soltarlo, quiere liberarlo, y lo interroga. Pilatos en el Evangelio, los 4 Evangelios tienen el juicio de Jesús, la muerte y la resurrección. Bueno, en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 18, lo llevaron ante Pilatos y lo entregan a muerte. Pilatos, en el versículo 19, tomó a Jesús y le dice que ¿quién es él?
que si es el mismo Mesías. Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, porque Pilatos le había dicho, si quieres yo te puedo soltar. O sea, tengo la autoridad. Y Jesús le dice, no, mi reino no es de este mundo. Si quisiera, mi Padre mandaría legión y me salvaría. Toda autoridad que sobre mí se me da, no es porque la tengas tú, sino por la que el Padre lo ha permitido. Le está diciendo Jesús que el control de todo lo tiene el Padre. El Padre ha permitido que esté en este momento siendo juzgado ante la corte romana. Le dijo Jesús, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dice, he venido a dar testimonio de la verdad y el que oye mi voz, oye la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y entonces, en ese tiempo, en la fiesta, Roma dejaba libre a un preso judío y lo saca a la turba, a la gente, y le dice, aquí está el rey de los judíos. Quiere soltarlo Pilatos. De hecho, su esposa le manda un mensaje y le dice que no tenga nada que ver con ese justo, que es un hombre justo, que ha tenido sueños y que se limpie las manos. Pilatos no sabe qué hacer. Por una parte tiene a los mismos judíos, a los sacerdotes, a los principales, que lo quieren que Roma los mate, y por otra parte él quiere lavarse las manos y no tener nada que ver con la muerte de Jesús. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces ellos dijeron, no, suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. Pero Pilatos hace una declaración, rey de los judíos. Entonces lo comienzan a golpear, lo visten de manto, le ponen una corona de espinas. Tal vez así la gente se conduela, dice Pilatos, y lo dejen libre. Versículo 7 del capítulo 19 dice, 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y sus alguaciles, dieron voces diciendo, crucificarle, crucificarle. Pilato les dio, tomad vosotros y crucificarlo, porque yo no hallo nada, ningún delito delante de él. El juicio era limpio, no había nada que Roma pudiera consentir la muerte. No encuentro nada, pero le seguían gritando, crucificarle, matarle, crucificarle. Nosotros, Pilato lo quiere soltar, entra al pretorio. ¿De dónde eres?, le pregunta Jesús, mas Jesús no le respondió. ¿A mí no me hablas?, le dice Pilatos, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tienes tú, lo que les comentaba hace un momento. Toda la autoridad la tiene el Padre. Llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, que en hebreo es Gabara. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Les vuelve a decir, he aquí vuestro rey. Ellos, los judíos, gritaron, fuera, crucificarle. ¿A vuestro rey queréis matar? Veamos la actitud de Pilatos. Lo estaba reconociendo. Él, como representante de Roma, estaba reconociendo a un rey.
crucificarle, los sacerdotes le dijeron, no tenemos otro rey más que César. Y si tú no lo haces, es que no eres amigo de César. Entonces comenzaron a amenazar a Pilatos, y entonces es cuando Pilatos le da miedo y entrega a Jesús a muerte. Y empieza el proceso de crucifixión de Jesús. Comenzó a cargar su cruz y ahí caminó hasta el monte donde tenía que morir. Pilatos mandó ponerle un letrero encima de la cruz: Rey de los Judíos. Los judíos vinieron ante Pilatos para que cambiara el nombre y Pilatos dijo: lo hecho está. Es Rey de los Judíos. Y ahí conocemos la historia cuando había dos hombres al lado de él, que uno de ellos reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jesús salva a ese hombre. El punto principal de la venida de Cristo es la salvación del hombre. Es el reencuentro del hombre con su Padre eterno, con el Dios poderoso. A eso vino Jesús, a cargar con nuestros pecados en esa cruz y a limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Él vino por un plan de Dios, del mismo Padre. Él vino a salvarnos, lo hizo por amor. Y la Escritura dice que en ese momento, cuando estaba en la cruz, muchos pasaban y meneaban la cabeza, otros decían: bájate, a muchos salvaste, a muchos sanaste, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús no quiso bajarse, porque sabía que si se bajaba, perdería a las almas. No tendríamos oportunidad de vida eterna. De hecho, el diablo siempre quiso que Jesús no llegara a la cruz del Calvario, no llegara limpio y puro. Por eso fue tentado, por eso hubo tropiezos, por eso fue golpeado, para que Jesús desistiera de este momento. Era el Cordero de Dios, es la Pascua. Y ahí está Jesús, y dice la Escritura que se oscureció la tierra. Qué momento tan difícil. Pudiendo bajarse, hizo una declaración de amor: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tanto nos amó que en ese momento Él mismo pidió el perdón para el ser humano. Ahí está Jesús en la cruz, aquel hombre que siendo Dios se hizo hombre y está en esa cruz cargando con los pecados de la humanidad. También declaró: Padre, ¿por qué me abandonas? Sintió que la presencia del Padre no estaba con él, porque en ese momento cargó con nuestros pecados. Dice la Escritura que cargó con los pecados de la humanidad. Y entonces dijo: hecho está, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. La tierra tembló, las piedras se rompieron, el templo comenzó a temblar, todo, se vino un aire muy fuerte, se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, y aquel centurión soldado romano dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Nosotros lo reconocemos como el Hijo de Dios. Jesús, lo más hermoso es que
sin pecar, limpio, el Cordero Santo y limpio, entregó los pecados en el infierno y el infierno no lo pudo detener. Y entonces resucitó. La Escritura dice que en la cruz, después de que había muerto, que fue traspasado, como decía la Escritura, su costado, y salió sangre y agua. Fue José de Arimatea, un principal, y Nicodemo a buscar a Pilatos y a pedirle el cuerpo de Jesús. Los sacerdotes también fueron, pero a pedirle una guardia para que estuviera fuera de la tumba de Jesús, para que nadie entrara. Dice la Escritura que al tercer día María y otras mujeres, María Magdalena, fueron al sepulcro y lo encontraron abierto. Corriendo fue a avisar a Pedro y a Juan, que fueron a ver, y María estaba ahí, y ahí se encontró a Jesús. Y le dijo: ve y dile a mis hermanos que he resucitado, que estoy vivo, que me esperen en Jerusalén como ahí les había yo dicho que nos veríamos. Y ahí fueron. Jesús resucitó. Por eso el hecho más grande es que está vivo. Jesús vive. Y lo único que pide Él es que nosotros le pidamos perdón por nuestros pecados y que lo reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador. Lo que podemos hacer esta noche es eso, reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador. Yo te invito a que lo hagamos juntos. Padre, en este momento te pedimos perdón. Perdón si te hemos fallado. Pero hoy te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Nuestro único Señor y Salvador. Señor, entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, gobierna. Tú moriste por nosotros en la cruz y resucitaste al tercer día. Estás vivo. Por eso, a través de tu muerte, de tu sacrificio, nos gozamos, porque estás vivo, porque fuiste obediente, porque estás sentado a la diestra del Padre, porque nos has enviado a tu Espíritu Santo, tu presencia en nosotros. Por eso te damos gracias, no hay forma como agradecerlo. Te alabamos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan estos tiempos de reflexión en estas fiestas de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Cristo, que le compartan a alguien qué significa esto, estas fiestas, el plan de salvación. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.